Imagina un imperio que controlaba la información de millones de personas sin haber inventado jamás la escritura. Una civilización que transmitía mensajes complejos a través de montañas y valles usando solamente cuerdas de colores con nudos. ¿Parece imposible? Los incas hicieron exactamente eso durante más de 400 años, creando lo que muchos expertos hoy llaman el primer Internet de la historia. En las altas montañas de los Andes, mensajeros corrían por senderos peligrosos cargando objetos que parecían simples artesanías, haces de cuerdas entrelazadas con cientos de nudos de distintos tamaños. Pero estos objetos, llamados quipus, guardaban secretos capaces de revelar la ubicación de tesoros, registrar nacimientos y muertes, o incluso declarar la guerra a naciones enteras. Cuando los españoles llegaron al Perú en 1532, quedaron perplejos. ¿Cómo un imperio que se extendía por 6 países modernos podía mantener registros precisos de impuestos, población y recursos sin papel, sin tinta y sin alfabeto? La respuesta estaba en esas misteriosas cuerdas, que casi destruyeron por completo, considerándolas objetos diabólicos. Hoy, más de 500 años después, arqueólogos y matemáticos siguen luchando por descifrar completamente los quipus. Y lo que han descubierto hasta ahora es mucho más fascinante que cualquier historia de ciencia ficción. El misterio de los quipus comenzó a revelarse en 1923, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham encontró un depósito de cuerdas preservadas en una cueva de Machu Picchu. Eran cientos de quipus perfectamente conservados, con colores vibrantes que habían desafiado al tiempo, rojo, azul, amarillo, blanco, cada color parecía tener un significado específico y cada nudo, un mensaje codificado. El antropólogo Leland Lack fue el primero en intentar descifrar el código. Durante décadas analizó patrones, contó nudos, midió distancias entre cuerdas. Descubrió que muchos quipus funcionaban como calculadoras tridimensionales, usando un sistema decimal sofisticado. Un nudo simple representaba unidades, los nudos dobles eran decenas y ciertos nudos especiales indicaban centenas. Era matemática pura transformada en objeto físico. Pero había algo inquietante en sus hallazgos, muchos quipus no seguían patrones matemáticos. Tenían secuencias aparentemente aleatorias, colores que no encajaban, estructuras demasiado complejas para ser solo números. Era como si existieran 2 lenguajes distintos, uno numérico, que podía entender, y otro narrativo, que seguía siendo un completo misterio. Los cronistas españoles aumentaban el enigma. Describían quipus que contaban historias enteras, que preservaban leyendas y mitos incas, que registraban leyes y decretos reales. Pedro de Cieza de León escribió sobre un quipucamayoc, un especialista en quipus, que podía leer las cuerdas como si fueran libros, relatando eventos históricos con detalles impresionantes. Lo más intrigante era el sistema de comunicación. Los incas tenían una red de mensajeros llamados chasquis que corrían en relevos por los caminos imperiales, llevando quipus de una ciudad a otra. En pocos días, un mensaje podía viajar de Cusco hasta Quito, más de 2000 kilómetros, usando solamente cuerdas y nudos. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió en 2003, cuando la arqueóloga Ruth Schady halló quipus de 5000 años en la ciudad de Caral, en Perú. Eran 3000 años más antiguos que cualquier quipu conocido, lo que significaba que el sistema no era un invento inca, sino una tradición milenaria que atravesó muchas civilizaciones andinas. Pero la verdadera revolución llegó cuando el matemático Gary Hurton, de Harvard, aplicó análisis computacional a los quipus. Usando cámaras de alta resolución y software especializado, descubrió que cada quipu tenía al menos 7 variables distintas: tipo de cuerda, color, dirección del nudo, posición en la estructura, espaciado, torsión del hilo y método de entrelazado. Con 7 variables binarias, cada posición en un quipu podía representar hasta 128 combinaciones diferentes, suficiente para crear un alfabeto completo o un sistema de escritura fonética. Hurton comprendió que estaba frente a algo revolucionario. Los quipus no eran solo calculadoras, eran libros tridimensionales escritos en un lenguaje binario que se adelantó a las computadoras por 500 años. El hallazgo más sorprendente llegó cuando Hurton comparó quipus encontrados en distintas regiones del imperio. Encontró patrones repetitivos, secuencias idénticas en quipus separados por cientos de kilómetros. Era como si fueran copias de respaldo de un mismo archivo, distribuidas por la red inca para asegurarse de que la información importante nunca se perdiera. En 2017, el equipo de Hurton hizo el descubrimiento final: lograron identificar nombres propios codificados en los quipus. Mediante análisis estadísticos,
hallaron secuencias específicas de nudos que siempre aparecían asociadas a ciertos lugares o personas, como firmas digitales hechas de cuerdas. Los incas no solo tenían un Internet de cuerdas, tenían usuarios con nombres únicos en su sistema. La tragedia de los quipus es una de las mayores pérdidas culturales de la historia humana. Durante la colonización española, miles de estos libros de cuerdas fueron quemados en hogueras, considerados instrumentos de idolatría. Sacerdotes celosos destruyeron bibliotecas enteras de conocimiento andino, borrando siglos de historia, literatura y ciencia inca. Hoy, solo existen alrededor de 600 quipus en todo el mundo, repartidos entre museos y colecciones privadas. Cada uno es un tesoro arqueológico insustituible, un fragmento de un sistema de comunicación que rivalizaba con cualquier invento de su época. Si tuviéramos acceso a todos los quipus originales, tal vez conoceríamos la verdadera historia de los incas contada por ellos mismos, sin el filtro de los conquistadores. Pero aún hay esperanza. Gary Hurton y su equipo han creado una base de datos digital con todos los quipus conocidos, usando inteligencia artificial para encontrar patrones aún no descubiertos. Comunidades indígenas de los Andes están reviviendo el arte de hacer quipus, recuperando técnicas casi olvidadas. En aldeas remotas de Perú y Bolivia, los ancianos todavía recuerdan historias de sus antepasados que leían cuerdas como si fueran libros. El proyecto más emocionante es la colaboración entre tecnología moderna y sabiduría ancestral. Programadores están desarrollando algoritmos basados en la lógica de los quipus, mientras artesanos indígenas enseñan las técnicas tradicionales para tejer y amarrar nudos. Es un encuentro entre dos mundos, dos formas de pensar, dos maneras de preservar y transmitir conocimiento. El Internet Inca nos enseña que la comunicación humana puede adoptar formas inimaginables. Mientras nosotros digitalizamos todo en ceros y unos, los incas hacían lo mismo con nudos y espacios, colores y texturas. Ambos sistemas son binarios, ambos son lógicos, ambos conectan personas a grandes distancias usando códigos que solo los iniciados saben interpretar. En las altas montañas de los Andes, el viento todavía susurra entre las ruinas de Machu Picchu, llevando ecos de una civilización que transformó cuerdas en libros y nudos en mensajes. Los incas nos demostraron que la genialidad humana no conoce límites, que podemos crear sistemas complejos de comunicación usando solo los materiales que la naturaleza nos da. Hoy, cuando toques la pantalla de tu celular o envíes un mensaje instantáneo a alguien al otro lado del mundo, recuerda a los quipucamayocs corriendo por los senderos andinos con sus cuerdas de colores. Recuerda que, 5 siglos antes del Internet moderno, una civilización ya había descubierto cómo conectar personas, preservar memorias y transmitir conocimiento a través de una red que cubría todo un continente. Los quipus nos enseñan que la verdadera innovación no está en la tecnología que usamos, sino en la creatividad con la que resolvemos los problemas eternos de la humanidad, cómo comunicarnos, cómo preservar lo que sabemos y cómo pasar nuestra sabiduría a las generaciones futuras, incluso si es a través de simples nudos en cuerdas de colores, danzando en la brisa andina como mensajes susurrados por el tiempo.